Y le pido a nuestro auditorio que nos permita estos minutos, lo que resta de este programa básicamente, porque tenemos oportunidad de conversar el día de hoy con el exdirector general del Instituto Politécnico Nacional. Estamos hablando de un momento de gran tensión, bueno, un momento muy difícil para el país. Hay un conjunto de situaciones sumamente preocupantes, hay un clima eléctrico, decíamos el día de ayer en la mesa de análisis, y cuando digo esto me refiero a la gran cantidad de tensiones que se han generado desde el caso Tlatlaya en el Estado de México, por supuesto lo que está sucediendo en el Estado de Guerrero, donde se presume la desaparición de 57 personas, o se denuncia la desaparición de 57 personas, más las muertes ocurridas el viernes. No hago el enlistamiento de cosas que ya aquí hemos reportado muy ampliamente, simplemente digo que el clima y la situación es sumamente compleja, esta por la que atravesamos, por un lado. Y por otro lado tenemos un conjunto de situaciones relacionadas con la educación, relacionadas con un instituto clave para el país como es el Instituto Politécnico Nacional, que bueno, pues ha visto que su población, su comunidad estudiantil básicamente se haya manifestado en las calles como lo hicieron hace unos días multitudinariamente, y hoy se presume que lo hará nuevamente en esas dimensiones. Miguel Ángel Correa Jasso, exdirector general del Instituto Politécnico Nacional, en un periodo, hay que decirlo, no se religió, y ese es un tema también interesante porque hay que recordar que en ese momento se discutía el tema de la autonomía sí o la autonomía no para el Instituto Politécnico Nacional. Decidieron por el no, por dejar al Politécnico Nacional en su actual condición legal y no apostar por esta figura de la autonomía para el Politécnico Nacional. No digo más, Miguel Ángel, me da gusto saludarte esta mañana, gracias por estar aquí y buenos días. Hola, agradecido soy yo, Carmen. Un placer verdaderamente estar contigo aquí en esta mesa. Pues, Miguel Ángel, no digo más, ¿cuál es tu diagnóstico de las cosas? ¿Por qué vemos a miles de personas que salen a las calles y nos dicen qué? ¿Cuál es tu lectura? Primero quiero decirte, Carmen, que me sentí muy sorprendido por el tamaño que este movimiento ha venido adquiriendo de una manera muy acelerada. En unos cuantos días nos encontramos que una multitud toma las calles, hace una gran marcha. Las cifras, siempre son diferentes, depende de quién las comente, pero mira, sin duda alguna, el tamaño es verdaderamente enorme. Imprevisible para muchos de nosotros que presumimos conocer las tripas del instituto, el comportamiento de nuestros docentes, de los muchachos. ¿Te sorprendió? Muy sorprendido, y te confieso abiertamente en esta mesa, no tengo una explicación clara de cuál es el fondo del problema. Si son asuntos internos, si son asuntos externos, se están combinando. ¿Qué está pasando en el fondo? No lo sé, Carmen. Sería demasiado aventurado. Tomemos lo que dicen ellos, tomemos lo que los jóvenes y los académicos, porque aquí ya hemos registrado testimonios y hemos visto académicos y estudiantes que están planteando que se está tratando de usar las palabras que puedan definir lo que he escuchado de ellos. Se está adelgazando la educación, se les están retirando méritos académicos, se les están retirando contenidos académicos por un lado. El detonador es Acatenco, el detonador es una de las escuelas del Politécnico que se inconformó por la modificación de su plan de estudios. Pero hay que recordar que todos los demás tienen sus respectivos planes de estudio. Entiendo, me parece que lo que sucede es que se detona un fenómeno ya más generalizado a raíz de que una de las instancias del Politécnico se inconforma, se organiza y se manifiesta de una manera, y luego hay un efecto contagio porque los demás plantean que las modificaciones a sus planes de estudio van en contra del espíritu original del Politécnico, van en sentido contrario de lo que serían sus aspiraciones de formación académica politécnica, y que se les dejaría en condiciones de minusvalía académica al terminar sus estudios. Ese es uno de los elementos que he escuchado. Otro de los elementos que he escuchado es que ha habido poco contenido democrático, poco ingrediente democrático al también aprobarse el reglamento interno, que ese es otro elemento que están poniendo a consideración de la sociedad mexicana. Y en general, pues todo lo que se le vaya agregando. Entiendo que el punto de origen tiene que ver con eso. ¿Qué dices tú?
Mira, Carmen, hacer del poli otra cosa. Revisando el reglamento interno o la propuesta nueva, de manera muy rápida, quiero decirte que mi diagnóstico es que se toma muchísimo del anterior, del vigente, del año 98, pero un poquito, diría yo, se empiezan a mutilar algunos aspectos, se reduce el texto y eso ha provocado, a mi juicio, malos entendidos, desinformación y suspicacias. A ver, especifícanos. ¿Qué quiero decir con ello? En el reglamento que se acaba de aprobar, por ejemplo, el tema de las becas apenas si se menciona en una sola palabra. El reglamento anterior, el vigente, te habla un poquito más de lo que son las becas, de cómo beneficiar a los muchachos y que ellos inclusive pueden optar no solo por las becas del instituto, sino otras externas, las cuales no son incompatibles. Una serie de elementos adicionales que ya este reglamento no lo dice. ¿Y entonces se pone en riesgo que ocurra? Claro, entonces la gente dice, ya nos quitaron las becas. Te doy otro dato, las academias. ¿Y tienen razón en parte? Bueno, en parte sí. Porque dice becas, pero no dice pero cómo. Ya no me dice todo lo que me decía el anterior. Entonces me deja huérfano en ese sentido. Sí hay una merma importante. Por supuesto. En el reglamento interno. Claro. Un elemento. ¿Qué otro elemento ves? Otro elemento que te digo rápidamente, el de las academias. Apenas si se menciona en el nuevo los grupos de profesores o los grupos colegiados y que se organizarán de acuerdo a los reglamentos vigentes. El tema de las academias es crucial en cualquier institución y el reglamento vigente sí habla mucho más de las academias. Entonces, cuando ya prácticamente no aparecen las academias, de nueva cuenta se genera ese estado de intranquilidad porque no se sabe qué es en el fondo lo que está pasando. Bueno, ya nos quitaron las academias y de facto sí las quitaron de ahí. ¿Cómo? En términos del nombre, aunque realmente yo no lo creo, porque existe un reglamento de academias. Pero no está en el reglamento. No está en el reglamento interno de manera más abundante como estaba. Entonces, suma y sigue, y puedes encontrar detalles de esta naturaleza que han creado toda una bola de nieve que se ha multiplicado y generado un malestar en la comunidad. Justificado por lo que veo. Y yo justificado en el sentido de una preocupación genuina. Aunque en el fondo a lo mejor quienes hicieron el reglamento no tenían malas intenciones, diría yo. Sin embargo, el documento no sale lo mejor hecho para mandar las señales a la comunidad. Y las señales generan suspicacias y preocupaciones. Sí, y desconfianza, que es lo peor. Ahora, dice la dirección del Poli, el reglamento ya está aprobado y ese es. Carmen, yo te diría que eso para mí no es sustantivo. Mira, los muchachos dicen derogar. Las autoridades dicen vamos a diferirlo. Yo creo que ni una ni la otra, con todo respeto. No vamos a ganar mucho con ello. Si tú lo derogas mañana y dejas vigente, no va a pasar prácticamente nada. Yo creo que el fondo, el verdadero fondo, el quid para el Politécnico es irte al verdadero instrumento jurídico que le da sentido a la institución, que es la ley orgánica. A ver. Es muy fácil. Estos reglamentos internos que se han ido actualizando en función de ese marco jurídico del año 81, siempre se hacen forzados. Porque no te da congruencia con una ley vieja que ya es anquilosada, ya no responde a los nuevos momentos del instituto y es urgente cambiarla. Entonces, si tú observas la ley orgánica versus le haces una prueba horizontal de correspondencia con los reglamentos, te vas a encontrar muchas ausencias, incongruencias, porque este Politécnico ya no es el del año 81, de la vigencia que tiene nuestra ley orgánica. No es que sea mala, es buena esa ley, pero ya dio de sí. Es urgente actualizarla
E inclusive hay cosas en el nuevo reglamento interno que evidentemente hasta de organismos que aquella ley pues obviamente no lo tiene. Entonces en el reglamento interno se le quiere meter de manera un poco forzada, pero es incongruente con lo que dice la ley orgánica. Entonces aquí de lo que se trata, en lo fundamental, y no perder el tiempo en hacer arreglos ni parches con los reglamentos internos y otros instrumentos jurídicos menores, hay que ir a cambiar nuestra ley orgánica y de pasada reestructurar la institución en su conjunto, y en su momento nosotros lo intentamos, y así está planteada la propuesta de nueva ley orgánica que le dimos al Ejecutivo en su momento, que inclusive se aprobó por varias instancias del gobierno federal, firmada por el secretario de entonces, Reyes Tamés, dejada en el escritorio del presidente en su momento, lista para mandarla al Congreso, y ahí se nos quedó la historia, y ahí se nos complicó la vida. Pero está el trabajo, lo hizo también la comunidad politécnica. Yo creo que pueden ser buenos tiempos para retomarlo, revisar lo que ya se hizo o tomar nuevos rumbos, pero que necesariamente pasen por cambiar la ley. Y ahí está lo que tú originalmente estabas comentando. En ese momento es importantísimo plantear el asunto de la autonomía. La autonomía no solo es un calificativo, es una forma de ser de las instituciones de educación superior. El artículo 3 constitucional en su fracción 7ª consigna muy bien la autonomía y nos dice por qué le da la autonomía a las universidades. Y nos dice clarito que la autonomía es un instrumento que ayuda al fortalecimiento y al buen quehacer institucional. Miguel Ángel Correa Jasso, exdirector general del Instituto Politécnico Nacional, se debatió el tema de la autonomía en el Politécnico Nacional. Recuerdo aquellas sesiones, aquellas noticias que hubo respecto a el propio Politécnico deliberando sobre autonomía sí o autonomía no, y dijeron no, Miguel Ángel. No sé quién haya dicho no. Bueno, tan es así que no la tiene. Yo no lo sé. No. Finalmente, ¿en qué quedó eso? Quiero decir, y a lo mejor son infidencias, pero ya pasó el tiempo y lo puedo hacer. Venga las infidencias, venga. El presidente Fox en su momento nos ofrece la autonomía de gobierno. Ojo, la autonomía de gobierno, nos dijo, este es el último director que nombro, después lo van a nombrar ustedes. Encantados. Le tomo la estafeta y vámonos a trabajar. Sí, pero el Politécnico no es una escuelita chiquita ni poca cosa, como se concibió en ese momento. E inclusive en alguna ocasión el propio presidente me dijo, oye, ¿y dónde está el Politécnico? Es una infidencia. ¿Cómo te dijo? ¿Y dónde está el Politécnico? ¿De veras? No sabía Fox dónde estaba el Politécnico. Bueno. Dale la interpretación que tú quieras. Pero bueno, no se entendía la dimensión. O sea, Vicente Fox les dijo autonomía de gobierno. De gobierno. ¿Y entonces tú dijiste? Adelante. ¿Y qué pasó? Yo soy el último que nombra el presidente de la República. En lo sucesivo será la comunidad quien encuentre los caminos más adecuados para nombrar a su rector. Porque inclusive así está planteado, pues para el rector del Politécnico, ¿no? Debería ser así, en esa lógica. Lo que te comento. ¿Qué sucede? Que cuando se le va encontrando muchos vericuetos a la reforma por parte de las autoridades en ese momento de la SEP, y se cuestiona, por ejemplo, el Canal 11, porque yo saco la aprobación del Consejo Consultivo de la nueva ley, que está, donde se plantea que es el rector del Politécnico quien nombra al director del Canal 11, que era lo lógico, lo sensato. ¿Qué dijeron las autoridades? El propio secretario, no. Entonces se frenó, se propuso desde el Ejecutivo, Fox lo propone y el propio Ejecutivo lo frenó. Ni más ni menos. O sea, dio y quitó. Así es, con Vicente una mano Fox te la dio y con la otra te lo quitó. Y no te dio la autonomía. Y no le dio al Politécnico la autonomía. Pero yo sí cumplí, como se los dije. Ahora, yo recuerdo, Miguel Ángel, un proceso ahí de deliberación interna del Politécnico. Hubo una expresión de los órganos de gobierno politécnicos sobre el tema de la autonomía, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y está aprobado? ¿Sí? ¿Y completamente sí? Está aprobado. Y entonces, quien haya dicho malévolamente
que la comunidad se manifestó abiertamente y dijo, no, como ahorita lo están haciendo 15,000 muchachos, oye, eso a mí no me pasó, perdóname. Y estamos hablando de la ley orgánica. Pero es muy importante lo que estás diciendo, Miguel Ángel, porque efectivamente, y yo puedo tener ese registro equivocado, hubo un pronunciamiento, no tengo la referencia específica, la buscaré, pero un pronunciamiento en algún sitio precisamente sobre un presunto no de la comunidad politécnica al tema de la autonomía. Y tú dices, no, se procesó el asunto. ¿Dónde está? Yo te pregunto, ¿dónde está? No, el tema es, tú dices... Yo te lo estoy diciendo, no existió nunca. Pero que esa idea que lo haya manejado, o si desde la esfera de la autoridad se promovió la idea. Se promovió la idea falsa de que la comunidad se manifestaba en contra, es una gran mentira. Y lo digo abiertamente. Qué fuerte, Miguel Ángel, el asunto. Claro. Y tú dices, al paso del tiempo, ese proceso se realizó, está una ley orgánica en el escritorio de quien la quiera ver. Ahí está. Y esa ley orgánica es producto de un proceso muy largo, desde luego. Y tu pronunciamiento, Miguel Ángel Correjazo, en un día como hoy, cuando estamos viendo a los politécnicos manifestarse de esta manera insólita, estás planteando abiertamente a la sociedad mexicana y a la comunidad politécnica que retomen la idea de la autonomía. Absolutamente. Y te voy a explicar rápidamente ¿Ese es tu mensaje? Sí. Y te explico rápidamente, Carmen, por qué estoy convencido de la necesidad de la autonomía de gobierno y administrativa fundamentalmente en el Politécnico, porque la propia ley orgánica nos da autonomía, sí, libertad de cátedra, libertad para hacer investigación, nos da libertad para difundir la cultura como queramos, y también nos da libertad para encontrar las mejores formas de organización administrativa que juzguemos. Sí, nada más que ahí esa libertad está mutilada. ¿Por qué está mutilada? Porque el Politécnico, como órgano desconcentrado en su figura jurídica, no, si te la aplican completamente la SEP y Hacienda, ya te andan partiendo, ¿eh? Por supuesto. No porque tienes los recursos, claro que no te dejan mover los recursos como tú quieras. Claro. Por supuesto, los autogenerados, que fue una lucha que yo di muy fuerte, ¿no? En un desconcentrado, todo lo que tú generes como institución, por proyectos científicos, por vinculación, se los tienes que dar a Hacienda y después te los regresa como quiere. Si quiere, además, ¿no? Ahí está mutilada nuestra autonomía administrativa. Bueno, no la tienes. De facto no. Te dan el recurso, pero no te permiten tener libertad para distribuir entre fines alternativos los recursos, de acuerdo a los objetivos que tengas planteados en tu programa de desarrollo institucional. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Pero también déjame decirte, Carmen, el Politécnico sí tiene patrimonio propio que un desconcentrado prácticamente no lo tiene por definición. Pero aquí nuestra ley dice clarito en un artículo que sí tiene patrimonio y te dice cuál es su patrimonio. Y te dice que todos los recursos autogenerados son del Politécnico. Te lo dice. Eso no lo han hecho nugatorio siempre la Secretaría de Hacienda. Algo muy importante, Miguel Ángel Correjazo, en estos minutos finales, estos momentos. Planes de estudio. Uno de los motores de estas movilizaciones de politécnicos tiene que ver con las modificaciones al plan de estudio, ¿no? El detonador principal es Zacatenco. Y entonces a los de Zacatenco algo sucedió con su plan de estudios que no les pareció, que les pareció inapropiado, que les adelgazaba su fuerza académica, que se sentían desvalidos frente a una modificación ante la cual parece no hubo consulta a la comunidad y demás cuestiones que hemos estado escuchando. Tú dices, y tu llamado es la autonomía para el Politécnico Nacional, porque eso resolvería de cabo a rabo una circunstancia institucional y estructural que en este momento se está, tú dices, tratando de parchar con el plan de acá, el reglamento interno, etc. Son remiéndose. Tú dices, está un elemento ya procesado dentro del Politécnico y el tema principal, entiendo, es la condición autónoma del Politécnico y de ahí para abajo, y de ahí para arriba, mejor dicho. Es que después corren muy bien los reglamentos. Y luego, ¿y cómo se procesan las cosas en todo caso? Entonces aquí me detengo en esta parte. ¿Cómo conectas el tema de lo que estás planteando
para el Politécnico y su orden jurídico. Y, por ejemplo, el caso de los planes de estudio. Lo que hoy estamos viendo es algo que ha enojado a la comunidad, porque si no nos saldrían a la calle. ¿Qué está sintiendo la comunidad politécnica respecto a lo que se les está dotando como programas de estudio para estos muchachos? ¿Qué dices, Miguel Ángel? Mira, Carmen, yo creo que en el planteamiento de la autonomía de gobierno, esto te dice mucho. Primero te dice que ahora es la comunidad quien debe participar en la toma de decisiones para elegir sus autoridades. Y aquí los muchachos juegan un papel crucial. El Poli, como cualquier universidad, es por sus muchachos, más allá de nosotros los profesores, las autoridades. Son los jóvenes y tienen capacidad para pensar y tienen capacidad para ser adultos ideológicamente. Nos han dado una estatura de enanos. ¿Nos han dado? Claro. ¿Por qué no sabemos pensar por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos elegir a nuestras autoridades? Entonces tenemos que recurrir afuera para que nos nombren al titular. No sabemos pensar. Los muchachos son incapaces, nuestros profesores son incapaces de encontrar los mecanismos adecuados para elegir a su mejor rector. Yo no lo creo. Somos adultos y sí sabemos pensar. Eso que quede muy claro. Planes de estudio. En este sentido, la autonomía de gobierno significa democratizar al Politécnico. Significa incorporar a la toma de decisiones para elegir autoridades a los jóvenes, a los profesores y a los trabajadores, inclusive del instituto, los de apoyo a la docencia, a toda la comunidad, a los propios egresados, que son parte de la comunidad. Déjame, Miguel Ángel Correa Jasso, exdirector general del Instituto Politécnico Nacional, hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues entramos en la parte final de esta conversación muy interesante con el exdirector general del Instituto Politécnico Nacional, Miguel Ángel Correa Jasso. Pues Miguel Ángel, has colocado un tema que no estaba en la escena, hay que decirlo en estos momentos, hasta donde yo veo, no estaba en la escena de la manifestación politécnica de los jóvenes y de los académicos, el tema de la autonomía. Pero tú dices, a ver, para resolver esencial, estructural e institucionalmente la problemática educativa y demás del Politécnico, pues hay que empezar prácticamente desde cero, con un nuevo orden jurídico para el Politécnico, que es un proceso ya avanzado en su discusión interna y que derivaría, dices tú, y es tu llamado al final de cuentas público, hacia una autonomía politécnica con todas sus connotaciones. Y yo insistí en el tema de los planes de estudio porque ese sí es un tema que está en la voz de los chicos que se están manifestando. Y bueno, en el corte conversábamos sobre quién hace los planes de estudio y cómo se hacen los planes de estudio y por qué si en Zacatenco no les pareció que se les modificara en cosas esenciales el plan de estudio y luego los demás empezaron a decir a mí tampoco, en mi escuela, en mi vocacional. ¿Quién y cómo hacen los planes de estudio en el Politécnico? Ese es un tema que sí está en la voz de los chicos. Sí, sin duda. Las reformas de los planes y programas de estudio, Carmen, se hacen en el seno de las academias, que son las agrupaciones de profesores por áreas del conocimiento. Yo formé las academias, pero si dijiste que ya no estaban las academias. Bueno, pero tiene que ser ahí. Pero a ver, ese es el corazón. Sí, bueno, es el corazón de una escuela, de una facultad, ¿no? Sí, déjame regresar al punto. Hace unos momentos, cuando hablábamos del reglamento interno, ahí es donde desaparece enunciado. El concepto. El concepto enunciado de academias. El concepto no quiere decir que no exista un reglamento. No quiere decir que no haya un reglamento. Existe el reglamento. Y no quiere decir que no haya academias. Así es. Pero al no ponerlo aquí, queda una duda importante. ¿Ya las van a quitar? ¿Ya las quitaron? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y son las que hacen los planes de estudio? Son los que hacen los planes y las reformas y los ajustes y cambios. Yo te diría que ahí está la matriz de todo lo que tiene que actualizarse en una escuela y que le da sentido. Entonces no pueden desaparecer bajo ninguna circunstancia. Porque estos cuerpos académicos no pueden desaparecer del Politécnico. Pero no están enunciadas. Yo quiero pensar, pues, como te decía, que fue un pequeño desliz o en aras de hacerlo más chico, más compacto, más sintético el reglamento, lo obviaron. Quiero encontrar alguna explicación sensata y lógica en ello, ¿no? Pero mira, Carmen, vuelvo otra vez cuando te comentaba yo de cómo democratizar ahora el Politécnico a través de lograr la autonomía de gobierno. También tiene que ver con los planes de estudio, sin duda, porque en ese sentido encontraríamos mejores mecanismos
con directrices de un rector elegido por su comunidad, hacia dónde queremos llevar al Politécnico. Claro. ¿No? Y ahí la participación de los docentes y de los jóvenes sería diferente en la propia orientación de los planes de estudio. Nada de estar desvalorizando o degradando las actividades sustantivas de la institución, al revés. Pero tiene que pasar por este proceso democratizador de todas las actividades sustantivas del Politécnico. Bueno, estaremos muy al pendiente de la marcha, de su significado, de su alcance y registrando lo que dices, Miguel Ángel, como Politécnico y como exdirector general de esta institución. Gracias por estar aquí. Así es, mi querida Carmen. Un placer. Estaremos al habla, no perdamos la comunicación. No, por supuesto. Gracias y buenos días.